La Navidad busca adornar desde una casa, y uno lleva a la oficina o al local pues alguna nochebuena o alguna luz y pone algunas esferas o pone algo que pueda adornar. Esta temporada mucha gente se esfuerza por adornar muchas cosas, e inclusive llega este día y muchos quizás sacan alguna ropita que se pudieron comprar para estrenar o para poder ver a alguien que no veían hace mucho tiempo o pasar ese tiempo especial. Hoy quizá, a diferencia del año pasado, podemos ver y estar de una forma más cercana a muchos que estuvieron alejados. Quizá otros no están. Y en todo este adorno de la Navidad y todas las cosas que se hacen y se preparan, alimentos y infinidad de cosas, hay un adorno que es singular en la Navidad. La música de la Navidad es una música distintiva en todos los sentidos. No en vano hemos entonado cerca de 13 himnos ahorita, y es música que queda ahí y ha quedado históricamente en muchos corazones con un mensaje único. La música de Navidad es esencial. Y hace años hubo un himno que ha sido tomado, del cual se le denominó Magnificat. Este pasaje es ese himno. Y este pasaje, este himno, esta mezcla de textos bíblicos, porque no es otra cosa que la expresión de una jovencita que lo he dicho, que desde su niñez conoció las Escrituras, y cuando llega el momento en que Dios toca su vida, se enciende su corazón y toma lo que conocía y formula una estructura hermosa que es esta. Hay conocimiento de la palabra, hay entendimiento de la historia de su pueblo, de lo que Dios ha hecho con los suyos. Hay un conocimiento de los atributos de Dios, de lo que Él es y de lo que Dios ha hecho. A esto le conocemos como adoración. Reconocer o hablar de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Y hemos visto que la actitud en la adoración comienza, como ella dice, engrandece mi alma y mi espíritu se regocija. Alma y espíritu. Palabras intercambiables. Su ser interno. No hay adoración externa. La adoración emana de un corazón que ha conocido a Dios. La adoración es intensa. La palabra megaluno en el griego es una expresión de exageración, de algo incontable. Engrandece es hazla inmensa. La adoración es interna, es intensa, es una forma de vida. La palabra megaluno no es solamente temporal, señala una situación constante en la vida. La adoración no se da en los domingos o en los cultos especiales. La adoración se da en lo que vivimos, en lo que somos y expresamos, en donde estamos, con los nuestros, con los no nuestros. Allí expresamos y adoramos a Dios.
La adoración no solamente es eso, sino que notamos que María señala porque ha mirado la bajeza de su sierva. La adoración en la actitud deja claro el punto que debe subrayarse. No hay adoración con orgullo. La adoración es reconocer lo que soy, la miserable que soy y la inmensa persona de Dios, la vastedad de Dios. Ella reconoce su situación delante de Dios. Y no solo eso, vemos que hay una actitud correcta, sino que también hay el objeto de la adoración, que el objeto de la adoración es uno solo. Se adora a Dios porque Él es el único que puede salvar. Si Dios fuera grande, si Dios fuera poderoso, si Dios fuera sabio, si Dios fuera misericordioso, si Dios tuviera santidad como la tiene y soberanía, pero no pudiera ser un Dios salvador, no sería digno de adoración. Él es digno de adoración porque Él es un Dios por naturaleza salvador. En varios nombres que conocemos en la palabra de Dios está Dios salva, Dios mi salvación. Y en toda la Escritura, la palabra más constante y más clara y que más se subraya Él es Dios es Salvador. Dios es Salvador. Entonces, de ninguna forma podemos vacilar en esta situación. Él salva, Él es un Dios salvador en todos los sentidos, y esto es lo que debemos de subrayar en todo momento respecto a el objeto de la adoración. Dios, ella dice en el versículo 46, el Señor, Dios mi Salvador. Entonces la adoración de María y la adoración de todo hombre se enfoca en que Dios es un Dios salvador. María sabía de esto y conocía esto. Ella sabía y se le fue dicho y llamará su nombre Jesús, porque Él que salvará al pueblo de sus pecados. Ahora vamos al verso 48 y vamos a agotar nuestro texto. Dice el pasaje, verso 48, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Aquí podemos ver lo que Él haría, y dijimos desde la semana pasada que están estos 7 verbos aoristos. Dios hizo, Dios esparció a los soberbios, Dios quitó, Dios, dice el verso 52, Dios quitó de los tronos a los poderosos, y el verso 52 continúa diciendo, y Dios exaltó a los humildes, y el verso 53, Dios colmó a quienes, a los hambrientos de bienes. Y finalmente habíamos visto que Dios había socorrido, Dios socorrió a Israel, su pueblo. Entonces vemos que Dios está presente en el corazón de María, recordando el actuar de Dios, recordando los momentos en cómo de diferentes formas mostró su gracia, mostró este don maravilloso
su misericordia. En su momento Él a los soberbios hizo un lado, dispersó, como se señala, y ahí está nuestro Dios. Dios, verso 55, habló a los padres, es decir, ¿a qué padres? Los padres, Abraham, Isaac, ¿y quién? Y Jacob, y su descendencia para siempre. Entonces la salvación prometida en ese pacto se aclara con el nuevo pacto, que recordamos está en toda la Biblia, y se ratifica por medio de la muerte del mismo Jesús, este hijo que estaba en el vientre de María. Es únicamente a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesús, donde Jesucristo quitó, compró, redimió y perdonó pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. A esto le conocemos como expiación. Yo quiero invitarle a Mateo capítulo 20, por favor. Mateo 20. Y la palabra de Dios dice en el verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra Navidad es nacimiento, pero la palabra Navidad para el pueblo cristiano, para los hijos de Dios, es el nacimiento de una nueva vida. Es la vida eterna para nosotros. Jesucristo nació y a esto le llamamos advenimiento, encarnación, Dios humanado, Dios viniendo a nosotros. Pero la Navidad para nosotros, a diferencia de Dios, es la vida nueva que hay en la persona de Cristo. Y la palabra de Dios está plagada de pasajes, y quiero ir uno a uno recorriendo algunos de los más relevantes. Y quizá usted no tenga tiempo para verlos, pero yo quiero mencionar algunos. Empezamos con ese de Mateo 20 y luego me voy a Juan capítulo 10. Capítulo 10, verso 15, si usted lo tiene ahí. Yo soy el buen pastor y pongo mi vida ¿por quién? Por las ovejas. Y en Romanos 3, 24, Pablo escribe a esa iglesia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado, y ahí está la palabra que está en el Éxodo, en esa noche de la que he hablado en los últimos mensajes, esa noche de oscuridad, esa noche donde finalmente Dios emitiría un juicio. Y aquella noche entonces, donde el ángel pasaba y veía cada casa, y entonces es la misma palabra en el hebreo, el pesaj, pasar por alto. Pasaba por alto casas, pero en nuestra vida no fueron casas, en nuestra vida fueron pasar por alto pecados. Y allí yo quisiera que usted enumerara y tratara de hacer, ver su vida allí, su vida llena de pecados, es lo que Dios ha hecho. Dios ha pasado por alto cada uno de sus pecados. Cuando ve la sangre del Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo, pasa por alto no solamente una casa, pasa por alto cada una de sus mentiras, cada una de sus traiciones, cada una de sus
de aquellas cosas que usted no quiere que nadie sepa, de aquellas cosas que le avergüenzan, de aquellas cosas que lastiman. Hablo de las cosas que ha hecho, hablo de las cosas que ha dicho y hablo de las cosas que ha pensado. Dios ha pasado por alto nuestros pecados y puso por propiciación, dice Pablo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Y Pablo describe, pasado por alto en su paciencia, porque Dios, si ha tenido algo para con usted, ha sido esta virtud que no está en nosotros, en muchos de nosotros. Dios ha sido un Dios que paciente, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Él ha sido bueno, Él ha sido paciente en su necedad, en su torpeza, en sus actos que no han sido agradables a Él. Dios ha perdonado sus pecados. Dios ha pasado por alto en su paciencia todo eso que es vergonzoso, ofensivo, diría, de poca condición para platicarlo. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y dice el verso 26 de Romanos 3, a fin de que sea, escuche bien, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios no solamente perdonó, y quiero que entienda este acto que nosotros conocemos en nuestra doctrina como expiación. Dios no solamente pasó por alto, Dios no solamente perdonó el pecado, sino que Dios nos hizo justos. No solamente nos exime, sino que nos justifica. Y todo esto es lo que da sentido en la Navidad. Y usted puede ir a Gálatas, y en Gálatas 3, Pablo, verso 13, expresa, es el Cristo. Cristo nos redimió. Nos redimió de la maldición. Porque cuando uno viene a la casa de Dios, donde decimos, a una congregación, y se reúne la iglesia debe tener presente esto que usted no puede olvidar. Usted y yo estábamos bajo maldición. Si había un calificativo para nosotros, quiero que lo entienda, no quiero ser ofensivo para nadie, pero el calificativo para nosotros, nosotros éramos ¿qué? Malditos. Y quizá la palabra maldito para muchos de nosotros es muy común y ocupamos palabras quizá de mayor fuerza, pero nosotros estábamos bajo la maldición. Estábamos alejados. No estábamos tantito lejos. Estábamos totalmente sin posibilidades, alejados de toda forma de Dios. Mas Dios, en su gracia, nos acercó. La maldición separa, escuche bien. La maldición es algo que ha trazado y delimita quién es. Y es por eso que quiero decir que la Navidad algo que yo había mencionado y no debe de perder de vista. Todo hombre es un adorador. Pero el objeto de la adoración de cada hombre define su eternidad. O usted adora al Dios vivo, o no lo adora a Él.
Y en el momento que usted no adora, el objeto de su adoración no es el Dios vivo, el Dios de la Biblia, usted entonces adora todo lo que no es Dios. Y eso es idolatría. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Él, siendo santo, se hizo maldito. Hecho por nosotros maldición. Y en nuestras Biblias se pone un paréntesis, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Él murió en un madero. Y en Efesios 7, Pablo continúa, porque después de Gálatas sigue Efesios en nuestras Biblias, y en Efesios capítulo 1, verso 7 dice: en Él, en Cristo, tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Pero no solamente es el perdón, y vuelvo a insistir, no solamente hay perdón, sino que dice la Escritura, y lea usted allí está, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y si va al capítulo 5 de esa misma carta, y quiero recordar que Pablo está escribiendo esta carta allá en aquella prisión conocida como la prisión mamertina, ¿sí? ¿Se acuerdan? Prisión que está bajo tierra, con poca luz, y allí está él para el mundo solo, pero con la inmensa compañía de Dios, escribiendo lo que era necesario para usted y para mí. Y dice la Escritura: y andad en amor, verso 2 del 5, como también Cristo nos amó. ¿Y qué hizo Cristo? Y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y cómo podemos llamarlo a Él? Ofrenda y ¿qué? ¿Y sacrificio para quién? Para Dios, en olor fragante. Dios se hizo sacrificio y se hizo ¿qué, hermanos? Ofrenda. Cuando usted vaya a entregar una ofrenda a Dios, no permita que la ofrenda sea su dinero. Entienda que la ofrenda debe de ser usted. La mejor ofrenda para Dios no es su diezmo. La mejor ofrenda para Dios es su vida. Dios no quiere que Él sea para nosotros parte de nuestra vida. Dios tiene que ser el todo de nuestra vida. Si usted decide darle una parte a Dios, eso es mezquino, eso es inservible. Dios quiere corazones entregados, porque esa es nuestro culto racional. Así que ofrezcamos nuestra vida a Dios, no solo un momento. Y luego pasa a Timoteo, capítulo 2, verso 6, y Pablo subraya: el cual se dio a sí mismo en rescate, ¿por quién? Por todos. Y me voy a Tito, al capítulo 2, verso 6, verso 14, y Pablo dice a Tito: quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. Y repito, hermanos, no solamente era para redimirnos del mal, sino que dice la Escritura: y purificar para sí un pueblo propio. ¿Celoso de qué, hermanos? Porque no fuimos creados para otra cosa. Usted fue creado para adorar a Dios. Usted es un instrumento de la gloria de Dios. Y usted y yo hemos equivocado y nos confundimos y tropezamos porque nuestra boca, nuestra mente, nuestra vida, nuestro cuerpo muchas veces no honra, cuando usted debió o debe de ser un vaso para gloria y un vaso de honra para Dios. Y el tiempo se me acaba. Hebreos 7, verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los de su pueblo, porque esto lo hizo una vez
para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y en Hebreos 9, verso 26, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué, hermanos? El pecado. Si Dios ha llegado a su vida es con un propósito, no es para llenar sus bolsos de dinero, no ha llegado Dios para arreglar sus asuntos laborales. Dios ha llegado con un propósito a su vida, para quitar de en medio de su vida el pecado. No busque a Dios para otra cosa. Dios sana y libera y limpia y purifica nuestra vida. Si usted y yo necesitamos algo, es ser purificados y limpiados del pecado, de bocas torpes, de ojos insensatos. Hebreos 10. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre, verso 12, habiéndose ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ahora, ¿dónde, hermanos? Dios. Dice que Dios se hizo hombre y se humilló hasta la muerte. Pero el Dios, ¿qué hizo? Lo exaltó. A lo sumo lo exaltó. Y ahora nuestro Dios está a la diestra del Padre. Pero hace algo más. ¿Qué hace, hermanos? Intercede por nosotros. Primera de Pedro, sabiendo, verso 18, dos pasajes de Pedro y uno de Apocalipsis. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra ¿qué, hermanos? Absurda, vana, pobre, miserable forma de ¿qué, hermanos? De vivir. Sabiendo que fuisteis rescatados de esa forma de vida, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y contaminación. ¿Sabe qué quieren hacer muchos padres para corregir las vidas de sus hijos? Llenarlos con dinero, con herencias, con formas de vida. Pero Dios no vino a cambiar nuestra vida con cosas, sino con su presencia. Con su vida. Capítulo 2 de la primera carta, verso 24, quien llevó, Él, Cristo, nuestros pecados, ¿en dónde, hermanos? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando como hermanos, muertos a los pecados, ahora ¿qué debemos hacer, hermanos? Vivir, ¿para qué, hermanos? Para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y el capítulo 3, verso 18, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué, hermanos? Llevarnos a Dios. La Navidad es eso. La Navidad trae un mensaje. Ve a Dios. Dios vino a ti. Si tenemos que buscar algo, hermanos, es su presencia. Si tiene que hacer algo hoy y mañana, es perseguir algo, hermanos, busque a Dios. Entonces dice el texto, el justo por los injustos, llevados para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y termino con Apocalipsis capítulo 1, dice el texto. Si usted, le invito a que se ponga de pie, por favor. Capítulo 1 de Apocalipsis, dice el verso 5, Juan escribiendo dice, y de Jesucristo, que es, ¿qué, hermanos? El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes en la tierra. Hoy los hombres siguen sintiéndose reyes. Los reyes de esta tierra mueren. Y si no, que se lo pregunten a Chente, ¿no? Todo rey, todo hombre rey muere.
el Rey para siempre, el Rey de Salem. Escuche bien, ¿lo recuerdan? El Rey de paz. Él vive eternamente y vino para que usted y yo viviéramos eternamente. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de la tierra. Y ahí usted debe de subrayar lo que es el significado de la Navidad: al que nos amó y nos lavó por nuestros pecados con su sangre. No hay otro significado de la Navidad. Dios amando a pecadores, Dios amando a miserables, Dios acercándose a los perdidos, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba así. Esa realidad del pacto constituye una conclusión adecuada para el himno de María y para nosotros. Y el corazón del hombre que ha conocido a Dios no debe de expresar otra cosa sino: quiero que mi corazón te adore. Gracias, Señor, por acercarte a través de tu palabra, que es tan grande y tan poderosa, que el solo leerla, Padre, trae tu presencia y tu voz. Al que nos amó y nos lavó, al que nos amó y nos lavó. Gracias, Señor, por ese tremendo amor que se ve ejemplificado en tu humanidad, en tu encarnación. Y la iglesia hoy no recuerda un 24 de diciembre. Sabemos que esto no naciste en esta fecha, Padre, pero recordamos tu amor por una humanidad perdida, por los perdidos, que soy yo, Padre. Gracias por amarnos. Gracias por nacer, Señor. Bendito seas, Padre. Amén.